Bienvenidos a este video podcast, episodio número 4. Y para mí va a ser súper genial poder compartir con la persona que tengo hoy al frente mío por medio digital en este formato reinventado, porque siempre tenemos que estar reinventándonos. Pero tenemos hoy un súper tema, un súper invitado, y lo mejor es que todos ustedes lo van a poder disfrutar desde la comodidad de sus casas, de sus oficinas, desde ese lugar tranquilo donde se encuentren. Así que, bueno, felicidades por estar aquí y vamos a comenzar de una vez. Francisco, amigo mío de República Dominicana, experto en comunicación. ¿Cómo estás, amigo? Hermano, súper feliz de compartir contigo, compartir con tus oyentes. La verdad es que siempre es un privilegio hablar contigo. Gracias por la invitación. Súper, amigo. Te hemos tenido en una edición pasada, ya hace un poquito más de un mes, en lo que titulamos Reinvéntate en tiempos de crisis, y estuvo genial poder hacer esa transmisión. La gente se quedó encantada con tu ponencia, pero ahora pues te tenemos aquí en esta edición deluxe, la cuarta edición del video podcast Reinvéntate en tiempos de crisis. Así que vamos a conversar hoy sobre comunicación. Vamos a hablar de comunicación de excelencia y vamos a partir desde un punto súper importante: cómo comunicarnos con nosotros mismos, ¿no? Aquí lo que queremos es ayudar a la gente a que se den cuenta de la importancia de la correcta comunicación, primero conmigo mismo y luego también a partir de eso cómo construimos nuestra vida diaria, cómo nos comunicamos con los demás, porque esto incluso nos puede ayudar muchísimo a generar más negocios, a tener mejores relaciones y muchos otros beneficios que esto nos deja. Tú como experto, ¿qué nos podrías decir de esa importancia de cómo nos comunicamos con nosotros mismos? Importantísimo. Yo siempre hablo con mis alumnos de oratoria la importancia que tiene el diálogo interno. Y para hacerlo sencillo, el diálogo interno es la conversación que tenemos con nosotros mismos. Si mi conversación conmigo mismo es mala, regularmente así van a ser los resultados, porque la palabra es poder, la palabra crea realidades. Si yo, por ejemplo, voy a entrar, vamos a suponer, a un proceso de venta y yo me estoy diciendo internamente que lo voy a hacer mal, que no soy bueno vendiendo, que esto va a ser un desastre, automáticamente esas palabras crean una realidad, crean un resultado. Y es algo sumamente curioso porque la gente no le da la importancia que tiene a la comunicación, al lenguaje, a la palabra. Si nos diéramos cuenta cuánto nos está afectando el comunicarnos de manera negativa con nosotros mismos, de verdad que invirtiéramos en esta maravillosa área. Total, mira. Así que apunten ahí en casa, es súper importante cómo nos estamos comunicando con nosotros mismos, es la clave de todo, ¿no? Digámoslo así, ¿no? El que cree, crea. Entonces, si tú estás creyendo de alguna manera, te estás comunicando contigo, estás reforzando cosas, pues eso va a ser muy similar a tu realidad. Por no decir que va a ser tu realidad, va a ser muy similar a tu realidad. Entonces, aquí podríamos decir, ¿cómo puedo mejorar mi comunicación conmigo mismo? Sí, claro que sí, mira. Yo siempre recomiendo que la conversación primero hay que identificarla. Eso es lo primero, porque si yo no identifico que tengo una conversación limitante, entonces no la puedo cambiar, no la puedo modificar. Entonces, vamos a suponer que yo tenga una comunicación interna negativa, como por ejemplo esto que acaba de pasar en este momento, que yo me diga, por ejemplo, mira, vamos a ponerlo de ejemplo esto. Alguien entró, apagó una luz, ¿verdad? ¿Qué yo me pude haber dicho? Yo me pude haber dicho, oh, Dios mío, y esto que pasó, se dañó todo. No, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eso iba a crear una realidad, ustedes se lo iban a percibir. Entonces, como te decía, primero identificamos ese diálogo interno. ¿Cuál es? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué me estoy diciendo a mí misma? Luego, ya lo tengo identificado. Ahora, en vez de luchar contra él, vamos a nadar con él. Vamos a nadar con él, a dejarlo fluir. Porque si yo comienzo a luchar con ese diálogo interno en contra, posiblemente tenga algunos problemitas. ¿Qué yo sugiero? Lo identifiqué, lo acepté, lo hice parte de mí. Ahora entonces llegó el momento de modificarlo un poquito.
Sin renegarlo, modificarlo. ¿Cómo lo modifico? Muy sencillo. Hay una técnica de programación neurolingüística que tú la conoces muy bien, amigo, que es la de modificar el volumen, el tono, la velocidad que tiene ese diálogo interno en nuestra mente. Por ejemplo, si yo me digo, soy malo hablando en público, lo voy a hacer mal, yo lo hago con mi voz, pero ¿qué pasa si yo modifico ese tono de voz y lo coloco de forma más chistosa? Por ejemplo, lo coloco en un volumen chistoso. Si yo me lo estoy diciendo con mi propia voz, cámbiala por yo soy malo hablando en público, yo soy malo. Y cuando internamente te escuches diciéndote esto, se va a restar importancia al poder que tiene ese diálogo. Suena muy sencillo, pero a la vez es muy efectivo, porque le resta esa importancia emocional que tiene ese diálogo interno o que genera ese diálogo interno en ti. Totalmente, ¿no? La manera en la que hablamos con nosotros mismos y, o sea, lo que nos decimos, las palabras que usamos, pero también los tonos generan emociones dentro de nosotros, ¿no? Y eso también va determinando, pues, cierta tendencia a la acción, al comportamiento. Entonces, como bien claro lo ha dicho Francisco aquí, si quieres cambiar ese diálogo interno, que es clave poder hacerlo, comienza a hacerlo de manera graciosa. ¿Sí? Cambia ese tono de voz, aleja esa voz, bájale el volumen o sube el volumen y hazla muy estrenduosa, pero ponle ahí como una guitarra de fondo. Exacto. Ahí podemos utilizar la creatividad, de hecho, ¿no? Podemos ser creativos con ello. Algo que también me funciona a mí mucho cuando tengo un diálogo interno así como muy insistente que me está perjudicando es comenzar a preguntarme, ok, vamos a parar aquí, hago una para estratégica y digo, ¿cuál es la intención de este diálogo? Porque algo me quiere mostrar, algo me está queriendo decir, cambia esto, haz el otro, haz aquello. Pues voy a descubrir eso un poquito. ¿Cómo te ayuda a ti con eso de formularte preguntas? Wow, Alonso, diste en el clavo. Preguntas poderosas que desafíen la creencia, desafíen el diálogo. ¿Qué pasa? Si yo tengo una creencia o tengo un diálogo interno negativo y automáticamente le inyecto una pregunta poderosa que desafíe esa creencia o ese diálogo, automáticamente el poder que genera ese diálogo interno sobre nosotros comienza a disminuir. Por ejemplo, voy a poner el tema que más trabajo, que es el de hablar en público. Una creencia limitante, un diálogo interno negativo, es yo soy mal orador o yo soy mala oradora. Ahora, ¿qué pregunta inteligente te puedes hacer ahí? ¿Mal orador comparado con quién? ¿Quién me dijo a mí que yo era un mal orador? ¿Con quién me estoy comparando? ¿Basándome en qué criterio? Y automáticamente cuando te haces esas preguntas que retan ese diálogo interno, comienza a perder fuerza. Y esa es la idea, que vaya perdiendo fuerza y que no genere un impacto emocional tan grande en ti. Es una técnica maravillosa esa que mencionaste de las preguntas poderosas, porque desafían automáticamente la creencia o el diálogo que tenemos en ese momento. Total, ¿no? El diálogo interno que tenemos muchas veces está vinculado con aquellas creencias, ¿no? Que no son más que estos circuitos neuronales que de hecho el cerebro los ha creado para facilitarnos la vida, pero que a veces, digamos que no nos sirven y nos están imposibilitando. Exacto. Pero con preguntitas ahí le damos donde tenemos que darle y las vamos sacando, les vamos quitando poder. Les vamos quitando poder, que de eso se trata. Y bueno, también me gustaría preguntarte, porque esto también sirve para la comunicación personal, pero también aplica para la comunicación interpersonal, y es cómo nosotros podemos identificar patrones de comunicación, ¿no? Porque a veces tenemos ciertas maneras de comunicarnos que muchas veces no somos conscientes de ello, ¿no? Pero tenemos ciertas maneras de comunicarnos, gestos, posturas, tonos de voz, pero también cierta manera en la que reflejamos el lenguaje a través de las palabras. Como por ejemplo, esto que le suelen llamar lectura mental. Yo presupongo que alguien se siente de alguna manera. Oye, tú estás molesto. Y luego la otra persona te dice, no, la verdad que no estoy molesto. O ni siquiera te lo dice y se pone la defensiva y ya se armó ahí un tema. Y a veces también lo tenemos con nosotros mismos. Nos sucedió un problema y dices, me va a pasar lo de siempre. Sí. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es lo de siempre? Y ya luego entraste ahí en el victimismo, en el derrotismo, o la comunicación interpersonal con la otra persona se puso complicada. ¿Cómo podemos identificar, por ejemplo, esos patrones? ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Qué historia nos contarías? Mira, yo todo lo que yo hablo no es basándome en lo que he leído ni nada, es en lo que me ha funcionado. ¿Y qué me ha funcionado, Alonso? Preguntar
preguntar a los demás y por parte. Si yo quiero saber cómo es mi comunicación verbal, cómo es mi patrón comunicativo hablando con los demás, ¿qué yo hago? Yo siento a varias personas, personas que me rodean, ¿no? Amigos, familiares, y les pongo el caso. Mira, yo quiero mejorar mi comunicación y ¿qué ustedes sienten? ¿Cómo sienten ustedes que yo comunico? ¿Cómo lo ven? Yo escucho todas esas inquietudes o todos esas respuestas que me dan mis familiares, mis amigos. Tomo, escribo y luego comparo. Ok, mira esto, mira, no me había dado cuenta de esto, mira qué bien, aquí no me estoy dando a entender, esto tengo que modificarlo un poco, tengo que modificar este patrón, etcétera, etcétera. Y hacerlo así con todas las áreas. Ahora, yo recomiendo que sea una por una. Hoy o esta semana me voy a dedicar a mejorar la forma en cómo yo comunico con los demás. Siento a las personas, le pregunto cómo yo comunico, qué tengo que mejorar, qué ustedes sienten que debo mejorar. Anoto todo y esa semana entonces me dedico a mejorar todo eso que anoté, haciendo énfasis por supuesto en eso que me dijeron. Luego, la siguiente semana voy con mi comunicación no verbal. ¿Qué tú sentiste la primera vez que me viste? Mucha gente dice, no, yo pensaba que tú eras un altanero. ¿Pero por qué? ¿Qué está reflejando tu lenguaje no verbal? Porque sin decir una palabra ya estás comunicando. Luego, la siguiente semana vas como receptor, cómo yo recibo la información. Y vas así, paso por paso, paso por paso. Lo que no te recomiendo que lo hagas todo junto, porque se puede volver un pequeño problemita, un lío. Y va a ser un poco difícil reestructurar todo. Ve paso por paso, semana tras semana, hasta que logres tu cometido, que es obviamente el de mejorar la forma en cómo te comunicas y en cómo recibes la información. Fran, nos has dado en el clavo. Vengo haciendo una serie de videos para YouTube, esta serie, y pues estamos hablando de PNL. La semana pasada hablé de buenas prácticas de PNL y tal, y algo que he escuchado, me voy a salir un poquito del marco de la comunicación, pero porque es muy importante lo que has tocado, que has dicho que tomar el feedback de otras personas. O sea, sentarte con este grupo de personas y escuchar aquellas cosas que quizá puede que no te gusten mucho, porque te pueden decir, oye, mira, la primera vez que te vi me pareciste, por ejemplo, como lo has dicho, un altanero, o quizá estas maneras de comunicar creo que las podrías mejorar en este punto, o esto es lo que estás reflejando. Pero a veces he escuchado mucho en este mundo de crecimiento personal, como lo suelen llamar, o en el mundo del coaching, aléjate de las personas negativas que te dicen que tú no puedes hacer cosas. Bueno, yo creo que en realidad podemos aprender de todos, ¿no? Y esta técnica que nos ha dado Fran, que la ha hecho por experiencia personal y que la aplica con alumnos también, que es de lo mejor que hay en República Dominicana en comunicación, en Centroamérica y en América. Fran tiene nivel mundial totalmente. Y pues él lo aplica con sus alumnos y todos generan grandes resultados. Entonces también aprendamos a aprender de otros, porque de todos podemos sacar algo interesantísimo. Y eso también tiene que ver con comunicación, ¿no? No cerremos la mente a las ideas de otras personas. Creo que podemos abrirla también y eso nos sirve totalmente, como lo acabas de plantear. Fran, ¿cómo podemos generar más opciones? Ya hemos estado compartiendo varios tips, pero ¿qué otros tips podríamos por ahí dejar? Te voy a invitar a que tú arranques, luego yo voy con uno, para mejorar en tema de mi comunicación personal. O sea, ¿cómo me comunico conmigo mismo? Ok, ¿quieres que lo haga con comunicación conmigo mismo o también con las otras personas? Vamos primero contigo mismo y luego vamos a hablar de cómo mejoramos esa comunicación interpersonal. Perfecto. Lo que me ha funcionado para mejorar mi conversación conmigo mismo es, escuchen bien esta parte porque es muy interesante, identificar cuáles patrones estaba siguiendo que desencadenaron un diálogo interno en mí. Y ese diálogo interno va mucho más profundo que un mero diálogo. Eso generalmente proviene de mi infancia. ¿Qué hicieron de mí? Las conductas de mis padres, cómo me hablaban mis padres, cómo se comunicaban mis padres, mis profesores, todo viene de ahí. La mayor parte de ese diálogo interno, de esas creencias limitantes, vienen de nuestro pasado. Lo que me funcionó en este caso fue identificar esa creencia, identificar de dónde nació esa creencia. Por ejemplo, cuando yo tenía 8 años, recuerdo que me paré a hablar frente a mis compañeros, a declamar una poesía, y me equivoqué en una partecita y todos se rieron de mí, incluyendo padres y profesores. A partir de ahí, yo me formé una creencia de hablar en público significa que te rechacen.
Y a partir de ahí comencé a evitar hablar en público. Otra creencia que generé, cuando yo tenía 8 o 9 años, mis padres se separaron. ¿Qué yo generé en ese momento? Miedo al rechazo, miedo a que me rechace. Mi papá se fue e inconscientemente yo comencé a concatenar cosas, ideas. Papi se fue, papá me rechaza, yo no quiero exponerme al rechazo. Y todo eso cuando yo lo identifiqué, dije, ay, de ahí viene ese diálogo interno, de ahí viene esa creencia. Posteriormente identifiqué ya mi diálogo. Esto proviene de este momento de tu vida. Identifiqué el diálogo y utilicé entonces las técnicas que hemos venido comentando el día de hoy. Pero es primordial saber de dónde vino esa creencia, de dónde vino ese diálogo interno. Porque no es verdad que yo voy a decir, yo soy mal orador, yo no sirvo para esto por nada. No. Eso se generó en algún momento de tu vida. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se te generó? Yo soy fiel creyente de que cuando yo identifico de dónde vino esa creencia, ya automáticamente va perdiendo fuerza en mí. Porque ya identifiqué la causa, ahora es trabajarlas. Y hay técnicas para eso como la que hemos compartido aquí el día de hoy. Totalmente. Súper tip. Y es muy interesante, ¿no? A veces como que vinculamos esas cosas que tú puedes decir, oye, pero como que siento que eso no tiene mucho sentido. ¿Cómo este tema que me pasó en la infancia va a tener que ver con exponerme y con tener ese diálogo interno negativo o con que me esté expresando de manera no tan adecuada para con otros? Pero sí. Muchas veces sí tiene esa relación, ¿no? Sería cosa de preguntarnos y de sobre todo hacer esa mirada hacia adentro, ¿no? Y para eso también estamos precisamente los mentores, los coaches, para poder apoyar a las personas en ese sentido. Totalmente. Bueno, un tip que me gustaría dar, que es súper práctico para regular el diálogo interno, así cuando tienes esa voz interna que está ahí, que te fastidia y está muy pesada, lo que yo diría es, mira, pega la lengua contra el paladar y cambia tu respiración. Si tú haces eso, créeme que vas a mejorar ese diálogo interno. En primera instancia, lo que vas a hacer es callarlo un poco. Bajarle, como quien dice, esa intensidad al diálogo interno y luego vas a tener esa oportunidad de poder generar preguntas, de poder aplicar un poco lo que nos ha estado comentando Francisco también y de esta manera hablar de otra manera contigo mismo para arrancar y luego con otros. Eso es lo que yo te diría así bien preciso para que lo puedan aplicar todos en casa. Buenísimo. Y ahora en adelante, porque de eso se trata. Buenísimo. Fran, ahora que ya nos comunicamos mejor con nosotros mismos, ¿cómo podemos hacerlo con otras personas? ¿No? Hay que entender un tema que tú también lo compartes mucho y es todo es comunicación. El 99,99% de problemas en nuestra vida es comunicación. Desde el hecho que yo llamo problema a algo, ya es comunicación. Claro. Entonces, ¿cómo yo podría mejorar mi comunicación con otras personas? Excelente. Primero entendiendo lo que es el ciclo de la comunicación, el ciclo comunicativo, donde está esencialmente el emisor, el receptor y el mensaje. Vamos a ponerlo simple. Entonces, yo como emisor, ¿de qué forma puedo asegurarme que mi mensaje llegó? Muy sencillo. Yo, el emisor, la persona que está hablando, emito un mensaje. Pero ojo, yo tengo que asegurarme que mi receptor, la persona que me está escuchando, me responda basándose en mi mensaje. Porque muchas veces estamos comunicándonos con alguien, le decimos por ejemplo a una persona, a un colaborador, mira, haz esto. Le das las instrucciones y esa persona, en vez de prestarte atención, te habla de una cosa totalmente distinta. Ahí no se cumplió el ciclo de la comunicación. El ciclo de la comunicación se cumple cuando el emisor, la persona que está hablando, emite el mensaje, el receptor, la persona que escucha, recibe el mensaje y envía una retroalimentación con el mismo mensaje. No es que se va a cambiar el tema y ahí está el primer error. Como emisor, como la persona que envía el mensaje, debo asegurarme que llegó. ¿De qué forma puedo hacerlo? De la siguiente forma. Mira, Juan, yo quiero saber si me expliqué bien. Por favor, ¿podrías decirme lo que entendiste de lo que te dije? Automáticamente, Juan se va a ver en la necesidad de decirme lo que entendió. Si no fue eso, lo que yo quise decir, tengo la oportunidad de rectificar. Y si fue eso, perfecto, ya el mensaje llegó. Así nos aseguramos que el mensaje llegue como emisores. Ahora, si somos los receptores, los que escuchamos la información,
Yo recomiendo que se haga exactamente lo mismo a la inversa. Escuché el mensaje y utilizo la llamada técnica de la pala, que es con mis propias palabras decirle a la otra persona lo que yo entendí. Mira, Juan, lo que yo entendí de lo que tú me acabas de decir en este momento es esto y esto. ¿Estoy en lo cierto? Y ahí Juan va a tener la oportunidad de decir si estás en lo cierto o no. No fue eso lo que quise decir. Quise decir tal cosa. Y ahí entonces podemos reducir las brechas comunicacionales. Súper, súper. Yo creo que a veces las personas tenemos miedo a preguntar, ¿no? Como lo has estado diciendo, pero es necesario. O también un complemento a lo que estás diciendo, que puede servir muchísimo, es el parafraseo, ¿no? Parafraseo. Yo creo que está incluido dentro de la herramienta que has mencionado. Ajá. El parafraseo es repetir lo que tu interlocutor está diciendo cuando él termina. Cosa que tú te puedes asegurar de que el otro precisamente has entendido lo que te ha dicho, ¿no? Exacto. Que cumple esa intención comunicativa. Porque si no, luego cada uno cree lo que quiere y no puede. Algo que también me gustaría comentar para todo este público que nos sigue es: evitemos las eliminaciones en el lenguaje, evitemos también las distorsiones y las generalizaciones, ¿no? Cuando le dices a alguien, oye, mira, siempre haces todo mal. Oye, pero ¿siempre hace todo mal? ¿O será que alguna vez hizo algo bien? ¿O en realidad te estás generalizando en base a algo que a ti te ha parecido mal? Cuando le dices a alguien, como lo decía hace un rato, ¿no? No, tú estás molesto. O no, tú estás pensando mal. Pero ¿cómo sabes que está pensando mal? ¿Tú estás metido en su cabeza? No, porque ya fallaste en tal cosa, ya no vas a poder hacer tal otra. No quiere decir, no hay causa-efecto, no hay igualdad. Exacto, exactamente. Entonces, rompamos eso que se llama distorsión del lenguaje, generalización del lenguaje o eliminación del lenguaje. Porque tú puedes decirle, oye, tráeme el café. Pero luego es como, ok, ¿qué quieres? ¿Una taza de café? ¿Café en polvo? ¿Un grano de café? ¿Un costal de café? ¿Cuántos kilos? ¿Cuánto no sé qué? Entonces hay una eliminación, ¿no? Exacto. Ahí yo recomiendo, Alonso, tomando ese grandioso aporte, ahí yo recomiendo que seas lo más específico posible a la hora de comunicar. No es, mira, tráeme café. No. Por favor, ¿me puedes traer una tacita pequeña de café con una cucharadita de azúcar? Ya ahí no hay margen de error. Ahora, si tú dices tráeme café, le estás dejando toda la responsabilidad a la persona. Ok, tú quieres café, pero ¿qué quieres? ¿Un quintal de café? ¿Quieres el café completo? ¿Quieres el café molido? ¿Cómo lo quieres? Mientras más específico seas en la comunicación, muchísimo mejor. Porque también ahí podemos evitar las brechas comunicacionales. Totalmente, amigo. Totalmente. Wow, yo creo que hemos aportado también aquí, hemos aprendido mucho, hemos aportado y pues qué bueno tenerte aquí en este espacio, de verdad. Pues vamos a extender esa invitación para volver a hacer otro encuentro más. Ya estaremos haciendo muchas más sorpresas también a través de redes sociales. Eres un gran amigo mío, te mando un súper abrazo y gracias por estar aquí en este espacio, estrenando estos primeros episodios, de hecho. Pues con el buen augurio estamos aquí comenzando contigo con el pie derecho y pues felicitarte también por todo el trabajo que estás haciendo por República Dominicana. Avisarle también a las personas que nos siguen que tenemos proyectos en conjunto que ya podrán ver para el próximo año, post pandemia, que nos venimos con todo. Y pues en digital seguimos aquí siempre en comunicación. Amigo, gracias por estar aquí, por tu tiempo, por tus aportes. Gracias a ti, amigo. Y me permites agregar alguito más. Con mucho gusto, claro que sí. Tú sabes que yo soy un poco obsesivo y a mí me encanta darle a la gente, darle. Y si se me olvida algo, o sea, ya yo sé que tengo que decirlo en el momento para que no se me olvide. La escucha activa, amigo. La escucha activa. Eso no se podía quedar. Muchas veces escuchamos no para entender, no para realmente sentir lo que siente la otra persona, ponernos en su lugar, sino escuchamos por mero compromiso. La escucha activa es un músculo que debemos desarrollar todos los días. ¿Y a qué llamo escucha activa? Sencillamente escuchar con todos nuestros sentidos a nuestro interlocutor. Regularmente hablamos con los demás y todos, sin embargo, nuestra mente está pensando en otra cosa y no estamos escuchando verdaderamente
a nuestro interlocutor. ¿Qué yo recomiendo? Identifica Sí. qué te dices a la hora de escuchar a los demás. ¿Realmente estás metido en la conversación? ¿Estás pensando en algo que te sucedió? Lo que yo siempre recomiendo es que si le vas a dedicar a tu amigo, tu amiga, a quien sea, 5 minutos de tu tiempo, que no sea algo mediocre. Olvídate de lo que tienes, los problemas, y dedícate 100% a escuchar activamente a tu interlocutor, sin interrupciones, sin juzgar, porque muchas veces escuchamos algo que va en contra de nuestros principios o lo que sea, y comenzamos de manera interna a juzgar, a escuchar sin juzgar, atentamente, intentando ponerme en la piel de los demás. Y van a ver que la comunicación va a mejorar. La escucha activa es esencial a la hora de comunicar. Escuchar antes de hablar. Escuchar. Primero escucho, luego hablo. Gracias, Total. amigo. Total, amigo. Has dado en el hiperclavo y no nos podíamos ir sin decir ese super tip, ¿no? La escucha activa es vital. Vital. Tenemos 2 oídos, podemos escuchar mucho más y eso es un acto de presencia, ¿no? Escuchar con todos los sentidos y no tener la mente afuera. Super tip, Frank. Gracias por este aporte. Gracias por este tiempo, por esta conversación. Yo me divierto mucho haciendo esto, sé que tú también. Me encanta, me encanta. Hacer esto y aportar valor. Gracias por estar aquí. Te mando un súper abrazo, amigo. Amigo, un fuerte Aquí abrazo. van a aparecer tus redes sociales para que te vayan a Excelente, excelente. Gracias por la invitación, amigo. Fuerte abrazo. Un abrazo. Y a todos los que nos ven, espérennos en el siguiente episodio porque venimos con muchas más sorpresas y mucha más información. Si esto que vas viendo te ha encantado, pues te puedo decir que se va a poner cada vez mejor. Y te mando un súper abrazo. Gracias por estar aquí. Y mi lema personal es que todos podemos compartir bendición. Así que te invito a eso, a que tú también compartas bendición. Un abrazo.